El árbol trasplantado. Capítulo 1. Raíces al aire. El árbol no eligió irse. Nadie le preguntó si estaba listo. Un día, sin aviso, la tierra tembló de una manera diferente. No era el viento, que ya conocía. No era la lluvia, que siempre había sido amiga. Era algo más profundo, más violento, más definitivo. Unas manos enormes. Máquinas, supo después, aunque en ese momento solo sintió la brutalidad del metal, empezaron a cavar alrededor de él, a separarlo de lo único que conocía, a arrancarlo de su lugar en el mundo. Las raíces gritaron. Cada una de ellas, estirada más allá de lo que podía soportar, lanzó un alarido silencioso que solo él escuchó. Había tardado años en tejer esa red subterránea, años en encontrar los caminos del agua, en aprender dónde estaban los nutrientes, en negociar con las piedras y las lombrices un espacio para existir. Todo ese trabajo invisible, toda esa arquitectura secreta que nadie veía pero que lo sostenía, de pronto estaba siendo desgarrada. Cuando lo levantaron, sintió el aire en lugares que nunca debieron sentir aire. Las raíces expuestas, desnudas, vulnerables como heridas abiertas. El sol las tocó y fue como fuego. Él, que siempre había bebido la luz con alegría, ahora sentía el cielo como un enemigo. Todo estaba al revés, todo estaba mal. Lo envolvieron en algo, arpillera, tierra húmeda, cuidados que no podía reconocer como cuidados, y lo movieron. El viaje fue un borrón de confusión. El mundo pasaba demasiado rápido para un ser que solo conocía la quietud. Los olores cambiaban, los sonidos cambiaban, la calidad del aire cambiaba. Y él, suspendido entre lo que había sido y lo que todavía no era, se sintió más solo que nunca. ¿A dónde me llevan?, quiso preguntar. Pero los árboles no tienen voz que los humanos escuchen. Cuando finalmente lo depositaron, cuando sus raíces tocaron tierra nueva, el primer instinto fue de rechazo. Esto no es mío. Esto no huele como mi hogar. Esto no sabe como el agua que conocía. La tierra era diferente, más arcillosa, más compacta, con un pH que sus raíces no reconocían. El viento venía de otra dirección. El sol tenía otro ángulo. Hasta las sombras caían de manera extraña, como si el mundo hubiera sido reescrito en un idioma que no entendía. Los primeros días fueron de puro terror. No sabía si iba a sobrevivir. No sabía si quería sobrevivir. Sus hojas empezaron a caer, una a una, como lágrimas verdes que el viento se llevaba sin ceremonia. No era otoño, faltaban meses para eso, pero su cuerpo estaba en duelo, y el duelo tiene sus propias estaciones. Cada hoja que caía era una despedida, un soltar lo que ya no podía sostener, una manera de decir, estoy perdiendo partes de mí y no sé si volverán. Las raíces, mientras tanto, flotaban en tierra extranjera sin atreverse a moverse. Estaban ahí, rodeadas de suelo, pero no se aferraban, no buscaban, no exploraban. Estaban paralizadas por algo que los árboles sienten aunque no tengan palabra para nombrarlo. El miedo de intentar y no encontrar nada. El miedo de extenderse hacia el agua y descubrir que aquí no hay agua para ellos. El miedo de que este lugar los rechace como ellos lo están rechazando. Las noches eran lo peor. Sin el sol para distraerlo, sin la fotosíntesis para mantenerlo ocupado, solo quedaba el pensamiento. El recuerdo de su tierra anterior. El fantasma de los pájaros que anidaban en sus ramas y que ya no iban a encontrarlo. La ausencia del arroyo que solía escuchar a lo lejos. Ese murmullo constante que había sido su canción de cuna durante décadas. Aquí había otros sonidos. Voces humanas, motores, un perro que ladraba. Nada de eso era suyo. Nada de eso lo consolaba. Una mañana, después de muchas madrugadas de desesperación, una de sus raíces más jóvenes hizo algo inesperado. Fue un movimiento mínimo, casi accidental. Un estirarse apenas, un tanteo tímido en la oscuridad del suelo. Y encontró algo. Una pequeña veta de humedad. No era el arroyo de antes. No era el agua que conocía, pero era agua.
el árbol sintió esa gota de humedad como un mensaje. No uno grande, no una promesa de que todo iba a estar bien. Solo un susurro, una posibilidad, una pregunta. ¿Y si aquí también se puede vivir? Esa noche, por primera vez desde el trasplante, algo en su interior se aflojó. No era esperanza todavía. Era algo más pequeño, más frágil, más honesto. Era permiso. Permiso para intentar. Permiso para ver si esta tierra extraña podía, algún día, convertirse en hogar. Capítulo 2. Nueva tierra, misma savia. Echar raíces en tierra nueva no es un acto de un día. Es un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos y de pequeñas victorias que nadie celebra porque nadie las ve. El árbol aprendió esto en los meses que siguieron. Cada mañana era una decisión: extenderse un poco más o quedarse encogido en el miedo. Cada raíz que se aventuraba en el suelo desconocido era un acto de fe, una apuesta silenciosa de que había algo ahí afuera que valía la pena buscar. A veces encontraba piedras donde esperaba agua. A veces encontraba agua donde esperaba piedras. La tierra nueva no seguía las reglas de la tierra vieja, y él tuvo que desaprender todo lo que sabía para poder aprender de nuevo. Hubo días en que quiso rendirse, días en que la nostalgia era tan pesada que sus ramas se doblaban hacia abajo, como si quisieran tocar el suelo y fundirse con él, desaparecer, dejar de sentir. Extrañaba su lugar anterior con una intensidad física, un dolor que no estaba en ninguna parte específica, pero que lo habitaba entero. Extrañaba la forma exacta en que el sol de la tarde tocaba su copa. Extrañaba el olor de la tierra después de la lluvia, ese olor particular que nunca iba a volver a sentir, porque cada tierra tiene su propio perfume. Pero seguía, no porque fuera valiente, sino porque los árboles no tienen otra opción que seguir. No pueden caminar hacia otro lado, no pueden escapar de donde los plantaron, solo pueden elegir entre crecer o morir. Y algo en él, algo más terco que el miedo, algo más antiguo que el dolor, elegía crecer. Las primeras raíces que se establecieron fueron las más difíciles. Tuvieron que abrirse camino en una tierra que no las esperaba, que no había sido preparada para ellas durante generaciones. Pero lo hicieron. Centímetro a centímetro, día a día, fueron encontrando grietas, espacios, oportunidades. Fueron aprendiendo el nuevo mapa del agua subterránea. Fueron haciendo acuerdos con los organismos que ya vivían ahí, las bacterias, los hongos, las lombrices que al principio lo ignoraron, pero que poco a poco empezaron a reconocerlo como vecino. Una primavera, la primera primavera en la tierra nueva, el árbol sintió algo que había olvidado que podía sentir: el impulso de florecer. No fue una decisión consciente. Fue el cuerpo recordando lo que sabía hacer, despertando de un letargo que había parecido eterno. Las yemas empezaron a hincharse. Las ramas, que habían estado rígidas de frío y de miedo, empezaron a flexibilizarse hacia el sol. Y un día, sin fanfarria, sin que nadie lo notara, apareció la primera flor. Era pequeña, era imperfecta. Tenía menos pétalos que las flores de antes, como si el árbol hubiera olvidado un poco la receta. Pero era una flor. Era vida eligiendo expresarse. Era el árbol diciendo, con el único lenguaje que tenía: sigo aquí, sobreviví, estoy intentando. Los pájaros llegaron después. No los mismos de antes. Esos ya tendrían otros árboles, otras rutinas, otras vidas. Pero pájaros al fin. Nuevos pájaros que descubrieron sus ramas, que probaron sus hojas, que decidieron que este árbol extraño que había aparecido en el jardín podía ser un lugar donde descansar. Uno de ellos, un gorrión común que no tenía nada de especial, construyó un nido en la curva de una rama baja. El árbol sintió el peso de ese nido como una bendición. Alguien me eligió, pensó. Alguien miró este lugar que todavía no sé si es mío, y decidió que era suficientemente bueno para construir un hogar. Alguien confía en mí para proteger sus huevos, sus crías, su futuro. Esa confianza lo cambió. No de golpe, no como una revelación dramática,
sino despacio, como cambian las cosas que importan. Empezó a sentir que quizás, solo quizás, esta tierra podía ser suya también. No en reemplazo de la otra, no olvidando de dónde venía, sino además, sumar un hogar, no restar el anterior. Los años pasaron, el árbol creció, aunque diferente de como habría crecido en su tierra original. Sus ramas tomaron formas nuevas, moldeadas por un viento que venía de otra dirección. Su tronco desarrolló texturas que antes no tenía, respuestas a un clima distinto, a lluvias distintas, a desafíos que no conocía. Era el mismo árbol y no lo era. Era él, transformado por la experiencia de haber sido arrancado y de haber elegido, una y otra vez, volver a plantarse. A veces, en las noches tranquilas, todavía soñaba con su primera tierra. Pero ya no dolía igual. Ya no era un cuchillo. Era más bien una caricia, una visita a un lugar querido que ya no existía, pero que viviría siempre en su memoria. Porque aprendió algo que solo se aprende cuando no queda otra opción. El hogar no es solo el lugar donde nacimos. El hogar es también el lugar donde decidimos quedarnos. El lugar donde echamos raíces aunque nadie nos prometió que iban a encontrar agua. El lugar donde florecemos aunque nadie esperaba que pudiéramos. El hogar, a veces, es el lugar que construimos con nuestras propias heridas. Y él, árbol trasplantado, árbol de dos tierras, árbol que conocía el peso del desarraigo y la dulzura de volver a pertenecer, extendió sus ramas hacia el cielo y supo que estaba, por fin, exactamente donde debía estar.